Bienvenidas y bienvenidos a Comunicando Ciencia, el espacio de la Universidad Mayor de San Andrés que muestra el quehacer científico que se desarrolla en nuestra casa de estudios. En esta ocasión nos encontramos nuevamente en un programa dedicado a la investigación dentro de la universidad. Es muy importante que la producción científica sea conocida por el público en general. Es un derecho de usted saber lo que hace la Universidad Mayor de San Andrés. Y recuerde, nuestro lema, todo aquello que no se muestra no existe. Agradecemos a todos aquellos que nos ven por redes sociales y que nos están viendo online. También a todo el público que nos ve por la señal de televisión universitaria, Canal 13. En esta ocasión nos encontramos con un docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés, del Instituto de Investigaciones Químicas. Sin más preámbulo, agradecemos la presencia del Dr. Saúl Cabrera esta noche y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Pues es realmente un placer estar aquí. Primero, antes de entrar a la investigación que usted desarrolla dentro del tema de nanotecnología, quisiéramos que nos hable sobre su formación como doctor y su formación como científico, investigador, y cómo eso ha contribuido a desarrollar formación a nivel PhD, a nivel doctorado en la Universidad Mayor de San Andrés. Yo he hecho el posgrado ya hace mucho tiempo, entre el 97 y el 2000 en España. Y mi área de especialización es la de ciencia de materiales, o sea, química, o sea, doctor en química, pero me he especializado en ciencia de materiales. Estaba con una beca, obviamente, en esa época, que antes había becas españolas y pues ha sido, digamos, el ligazón. Pero pese a que estaba en España, igual como ahora, siempre he sido representante en la UNSA, porque ha sido gracias a la UNSA que fui. Entonces, ya en esa época, yo he promocionado mucho de que la interacción entre lo que uno hace en el exterior y lo que hace en Bolivia, pues no se pierda. Y eso ha hecho que desde esa época incluso, y mucho más antes, toda la producción científica que yo he hecho ha permitido la ligazón entre, digamos, la UNSA con otras universidades. Y en ese caso, ahí igual las cosas que se publicaban o los resultados que hemos obtenido siempre han sido sinérgicos entre la universidad que estaba haciendo el doctorado y la universidad, aquí la UNSA, ¿no? Nuestra universidad. ¿Cómo fluye este trabajo con jóvenes dentro de la universidad y que también ha contribuido en gran manera a que ellos también se formen a nivel doctorado en Suecia, que hemos visto dentro del programa UNSA-ASDI? Bien, lo que en realidad cualquier investigador hace es construir una cosa que se llama la escuela, ¿no? Una escuela de investigadores o científicos en cierta área de la ciencia. Yo, por ejemplo, como había dicho, mi base fundamental es la ciencia de materiales. Lo que ha permitido este concepto básico es que yo pueda, digamos, ir desarrollando investigación con diferentes fondos de financiamiento, primero en lo básico, que es la ciencia de materiales, pero la ciencia de materiales no solo es ciencia de materiales, porque eso sería muy chiquito, sino que está ligado a muchas áreas, porque la pregunta es, yo puedo desarrollar un material, pero ¿para qué sirve? Y entonces la pregunta es, si es que yo defino la aplicación de los materiales, pues me voy a aplicaciones como, por ejemplo, medio ambiente, en energía y hidrocarburos, cualquier otro tipo de aplicación, y entonces en ese momento lo que tú vas a tener es que, si bien la ciencia de materiales es una ciencia que estudia la materia en sí y su transformación para producir un producto, la vinculación a la aplicación me garantiza esta interacción con otras disciplinas, si quieres verlo así. Por lo tanto, se hace y se constituye en una área multidisciplinar, ¿no? En este campo, lo que hemos hecho en estos años entonces es ir trabajando como base a la ciencia de materiales, pero hemos fortalecido ciertas líneas de aplicación. Estas líneas de aplicación, digamos, la línea más fuerte que tenemos y la que ha sido apoyada por ASDI, pero no solo por el ASDI, hay que ser sinceros, o sea, hay otros fondos de financiamiento, los mismos fondos IDH han apoyado muchísimo a esta línea, por lo menos en el equipo que tenemos, ha sido el tema de desarrollo de materiales para el tema de procesos catalíticos en el sector de hidrocarburos, ¿no? Especialmente en el sector de petroquímica. Entonces, en esa línea especialmente, hemos tenido pues, fondos tanto locales, ¿no?, como internacionales, y uno de los fondos internacionales muy fuertes que nosotros conocemos, y que todo el mundo creo que ya lo han debido mencionar aquí, es el tema de la cooperación sueca. Ahí lo importante de la cooperación sueca es que no se trata
solo de formar investigadores, sino se trata de fortalecer las capacidades de investigación en nuestra universidad. Por lo tanto, en paralelo que se van formando investigadores bajo esta modalidad sándwich, esto permite una transferencia de universidades suecas a nuestra universidad. Eso quiere decir que lo que van aprendiendo, como es una modalidad sándwich en los periodos que están en Suecia, los jóvenes que se están formando en el doctorado, vienen a Bolivia y reproducen, ¿no?, a nivel de laboratorios, ¿no?, de manejo de equipos, instalación de paquetes, softwares o todo lo que implica un proceso formativo, ¿no?, los instrumentos que se necesitan eso a nivel posgrado, estoy hablando, aquí en Bolivia. Eso ha hecho que hoy en el día, por lo menos en el tema de hidrocarburos, que es procesos catalíticos, tengamos 3 doctores formados, 2 ya están oficialmente trabajando en nuestra universidad, lastimosamente el otro todavía no hemos podido integrar, pero adicionalmente estos colegas lo que han conseguido es montar el mejor laboratorio de procesos de catálisis en el sector de hidrocarburos que hay en Bolivia. Este laboratorio es equiparable definitivamente a cualquier laboratorio internacional y en estos años, claro, uno lo que puede empezar a observar es que ya ese equipamiento y todo lo que hemos montado da un fruto, que es nuevos fondos de financiamiento, ¿no?, producción científica más made in Bolivia y así una dependencia estrictamente de Suecia. Y eso es una escuela, ¿no?, porque básicamente al tener, digamos, 2 profesionales que se han formado a nivel de posgrado, al mismo tiempo ellos forman a gente joven, ¿no?, igual a nivel de maestría o a nivel de licenciatura. Por lo tanto, cuando yo hablo de una escuela científica o de investigadores, aquí en la UNSA hemos tenido el privilegio de ir consolidando la maestría y ahora el doctorado. Por lo tanto, esta gente joven que se ha formado, pues consolida esa línea de investigación en la UNSA, pero además en el país, porque vuelvo a repetir, en el país, o sea, no hay otras capacidades en este ámbito, ¿no? Y eso es, digamos, una de las líneas muy fuertes que se ha trabajado. La base sigue siendo siempre los materiales, porque estamos hablando de procesos catalíticos, todo este tipo de cosas, que en este caso los materiales te sirven para hacer procesos industriales en el sector de hidrocarburos, pero el concepto es cómo llegamos a la aplicación y al desarrollo, ¿no?, que es un poco los retos. Y eso va unido, obviamente, al tema de formación de talento humano. ¿Existe algún plan para poder solventar esto, lo que usted dice, hagamos, cómo se pone la utilidad de la investigación que nosotros desarrollamos? Porque es como decía, si vamos a producir algo, ¿en qué es útil eso? ¿Existe algún plan de comunicación con respecto a ello, tal vez para la difusión de esto? Esa es una muy buena pregunta. A ver, vamos a entender. En un concepto de comunicación no existe un plan, pero lo que se hace es trabajar en un plan de desarrollo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en esta línea del tema de hidrocarburos, nosotros hemos trabajado mucho con YPFB y se han trabajado temas de interés mutuo, ¿no? Y entonces la empresa, obviamente, YPFB nos ha demandado cierto tipo de investigaciones y tópicos de trabajo que nos han articulado a la empresa. Y en cierta medida uno intenta, con la capacidad que uno ha adquirido, ir respondiendo a este tipo de demandas. En el campo de los hidrocarburos es muy difícil porque hay que imaginar que cuando uno habla de hidrocarburos está hablando de una planta industrial gigante, entonces los aportes industriales o en el tema de industria que uno puede hacer se vuelven muy chiquitos, ¿no? Pero sí es importante de que asociado a ese proceso de, entre comillas, de procesos en el sector de hidrocarburos, todo lo que has montado como laboratorio, como equipo, te permite trabajar en procesos catalíticos en un montón de áreas, ¿no? Entonces ya no solamente se vuelve estrictamente hidrocarburos, sino conforme vas cogiendo otros tópicos, ya tienes otros vínculos y posiblemente, y en muchos de los casos, otras transferencias. Entonces, claro, uno lo que tiene que imaginar es que nosotros bien hemos empezado con materiales, pero materiales aplicados a procesos catalíticos y de catálisis inicialmente a la línea más fuerte hacia lo que es procesos de hidrocarburos, pero hoy en el día está un poco abierto a otros temas, ¿no? Y que han tenido aquí justamente a Luis, por ejemplo, Luis López, un colega mío que se ha formado en este estudio, que ha mostrado algún tipo de resultado en otro tipo de aplicaciones. Pero es todo el tiempo así, o sea, eso es lo alucinante para mí, o sea, lo sabroso de la ciencia. O sea, uno empieza por una línea, pero de pronto descubre que se mueve hacia este lado, un poco a este lado, un poco al lado, y todo eso es un constructo, ¿no? Eso es.
Con ese tema de lo sabroso quisiera saber un poco, porque sabemos que usted es especialista en el tema de nanotecnología. Coméntenos un poco sobre cómo está la nanotecnología en el país y qué investigaciones que han tenido impacto tal vez a nivel extranjero se han realizado. Nosotros actualmente, una de las líneas obviamente es el tema de hidrocarburos, y ahí hemos tenido resultados, digamos, a nivel de investigación y ciencia interesantes que han sido publicados, publicaciones internacionales, obviamente muchas de ellas con cooperación de grupos y equipos suecos, y no solo de grupos y equipos suecos, sino también latinoamericanos y este tipo de cosas, pero digamos eso, desde un concepto de ciencia neta, pues se vuelve interesante, se vuelve un ranking que eleva la calidad de la UNSA en el tema de publicaciones, digamos una difusión de la ciencia que se hace. Ese es uno de los tópicos. Lo que hay que entender es que para poder comprender esos procesos catalíticos en el campo de los hidrocarburos, mucho de lo que hay ahí es nano, es el mundo de la nano, ¿no? Que para poder saber qué pasa, qué ocurre. Y nano, claro, uno a veces no se imagina, pero lo que uno tiene que imaginar que el concepto de nano es que estamos hablando de 10 a la menos 9 metros, entonces son cosas muy, muy chiquitas, que estamos hablando de orden de, digamos, unos cuantos átomos o moléculas, ¿no? O un clúster que se llama una estructura un poquito más grande, y esas cosas que son tan chiquitas, ¿no? Como no las podemos ver habitualmente, a no ser que uno tenga un microscópio, es así, lo importante es que las cosas que ocurren a nivel macro, ¿no? Con la materia, de pronto ya no ocurren en este mundo chiquito. Y entonces lo que estamos diciendo es que gracias a haber reducido el tamaño a este mundo tan pequeño, los fenómenos, ¿no? Como propiedades físicas o propiedades químicas, que son las que definen además al final su utilidad del producto, pues cambia mucho. Y este mundo entonces se ha vuelto en los últimos 20 años un mundo que antes no era muy explorado y no muy utilizado, precisamente porque se necesita cierto equipamiento, cierta infraestructura, ciertos métodos y técnicas bastante sofisticadas, pero en los últimos 20 años ha desarrollado tanto y que es, digamos, una de las nuevas tecnologías que ya ha empezado a aplicarse en todo. Entonces, un ejemplo obviamente es catálisis, ¿no? Y ese es un poco, digamos, una respuesta hacia el tema de hidrocarburos, pero se ha aplicado mucho al tema medioambiental, por ejemplo. Entonces, resultados interesantes también nosotros hemos tenido en procesos donde aplicamos los nanomateriales al sector de remediación ambiental. Lo interesante ahí, por ejemplo, ha sido que hemos desarrollado procesos fotocatalíticos, que es en realidad un proceso donde llega la luz sobre el material y hace unas reacciones el material para descomponer los contaminantes. Y por eso se llama fotocatalítico, de tal manera que el material no le pasa nada, pero esta radiación energéticamente destroza los materiales y produce una descomposición de los contaminantes. Y ahí una de las experiencias más lindas que hemos tenido es trabajar con eliminación de cianuro, por ejemplo, en medios acuosos. Y hemos desarrollado nuestros propios fotocatalizadores, hemos desarrollado los reactores a nivel piloto, si queremos verlo así, y después con una empresa local, que en realidad su producto de desecho era cianuro. Hemos trabajado con la empresa para hacer el diseño industrial de cómo con este tipo de proceso se puede eliminar el cianuro de una manera, digamos, más verde, ¿no? Más green, o sea, para evitar procesos complementarios de contaminación. Entonces ahí nuevamente el concepto de los nano entran en toda la cadena como los actores principales, dado que estas propiedades que te digo, ¿no? que es la fotocatálisis, funciona mucho en función del tamaño de la partícula y el área superficial y se vuelve muy atractivo. Ese es un ejemplo de las cosas que hemos hecho. Un ejemplo. Tal vez algún ejemplo un poco más coloquial para que el público en casa pudiera entender sobre dónde podríamos aplicar la nanotecnología. Perfecto. En la cotidianidad. Sí. Una cosa muy sencilla es, si uno compra un buen chocolate, va a estar comiendo nanopartículas de óxido de titanio. Y parece gracioso, pero ocurre lo siguiente: cuando uno tiene un mal chocolate, lo que pasa es que uno lo pone al sol y el chocolate obviamente se deforma, ¿no? por la radiación solar. Y de pronto cuando uno lo lleva a enfriar al refrigerador o en una zona fría, ve el chocolate y va a ver el chocolate blanco, completamente blanco, o sea, ha perdido su color original. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que por culpa de la radiación solar, pues se ha oxidado y se ha convertido en un producto menos agradable, si quieres verlo así, el chocolate. Entonces, las grandes empresas lo que hacen es meter nanopartículas de óxido de titanio a tu chocolate y claro, cuando está sometida a la radiación solar, si tú estás comiendo el sol, qué sé yo, lo dejas ahí un rato, de pronto no le pasa nada al chocolate y sigue teniendo la misma apariencia de frescura que tenía al principio y el de
atractivo, digamos, ¿no? Entonces, claro, esa es una cosa sumamente interesante y aplicativa inmediatamente, de tal manera que muchas veces si compra uno un chocolate realmente de calidad, está comprando dióxido de titanio nanopartículas y está comiendo. Obviamente que ahí, claro, uno se imagina y dice, pero podría intoxicarme. Tóxico, claro, pero en realidad ahí hay, y eso es claro, eso es un juego muy interesante en el mundo de la nano, porque hay cosas que sí te pueden envenenar, obviamente, y hay todo un tipo de normativa mundial que se está trabajando como para regular el uso, pero hay cosas que no, y el óxido de titanio, de hecho, en realidad sí lo puedes consumir, obviamente con cierto límite, también no te vas a comer dióxido de titanio, sería ridículo, pero sí ahí las cantidades son muy pequeñas y lo necesario como para darle la propiedad al chocolate, pues para que sea pues agradable. Dentro de su posición como investigador, ¿cómo usted podría ver a futuro el tema de la nanotecnología y en nuestro país, desde nosotros, ya mostrándolo para el mundo? A ver, ¿qué es lo que pasa? Como he dicho, lo nano solo no tiene mucho sentido, y en nuestro país otra área que trabajamos justamente es el tema de nanomateriales vinculados a lo que es el sector energético. Todos conocemos lo que es una batería de ion litio, la manejamos en nuestro celular, y claro, una batería normal, que es la que usamos en el celular, tiene que durar, por decir, 2 años, ¿no? Porque obviamente los celulares, como van mejorando la tecnología, no necesitas tener una batería que te dure más de 2 años, exagerando 3, digamos, si uno cuida su celular y no lo rompe o no lo hace caer, ¿no? En cosas. Pero más allá de eso es que conforme va pasando el tiempo, tu batería se estropea, y el mayor lío por qué cambias el celular, tu primer problema es porque ya la vida media de la batería se ha ido al diablo y ya se ha muerto. Pero eso va asociado al hecho de que las tecnologías también de los celulares cambian y es un mercado, ¿no? Entonces, claro, llega nueva tecnología, compras otro y ya tu celular, y vamos acumulando basura también, que es otro tema más conflictivo. Pero ahí los celulares, específicamente las baterías, estas baterías están construidas de unos materiales que es el cátodo y el ánodo, como una pilita cualquiera donde no tiene el polo positivo y negativo. Y ya bueno, 2 años no hay mucho problema y los materiales no son tan exigentes. Pero en cambio, si yo tengo, por ejemplo, un panel fotovoltaico, cuando hablo de la energía, yo necesito que el panel dure 15 años, ¿no? Que es en realidad lo que, si es que las condiciones son adecuadas, un panel eficientemente va a durar 15 años. ¿Y qué pasa en nuestro país? En nuestro país hemos instalado más de 70.000 sistemas fotovoltaicos y todos los hemos hecho casi con baterías de plomo. Claro, pero una batería de plomo, primero que nada, es muy grande. Estamos hablando de áreas rurales, ¿no? Es muy grande, y el conflicto de esas baterías de plomo es que para que yo tenga, digamos, electricidad los 15 años con el panel, voy a tener que cambiar como 4 o 5 baterías, mínimo 4. Entonces, en el periodo de los 15 años. De los 15 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, este tipo de problemas típicos, ¿no? El nivel de contaminación que yo voy a producir si voy cambiando, ¿no? 4 baterías gigantes con plomo, que además, lastimosamente, no existen en nuestro país sistemas de reciclaje. Por lo tanto, esas baterías quedan en el área rural, depositadas por ahí, botando, contaminando. Y entonces y si es que cambio, además, si tengo los pesos y las condiciones para cambiar. Entonces, en esos casos, fíjate, 4 baterías en promedio para que me dure los 15 años. Hoy en el día, una buena batería de ion litio me dura los 15 años. Y la otra cosa importante es que no necesito una batería así de grande, necesito una batería tal vez 3 veces o 4 veces más chiquita, porque con esa batería que es 3 o 4 veces más pequeñita, yo puedo cargar la misma cantidad de energía que esta batería grande. Entonces, claro, el reto aquí en Bolivia, que se está trabajando justamente con la ILB, Yacimiento Litio Boliviano, que es la empresa nuestra que trabaja con el tema de litio, es desarrollar justamente este tipo de baterías locales, nacionales, ¿no? Que de hecho la ILB igual, o sea, tiene todo su centro con el que estamos trabajando y discutiendo todo este tipo de cosas, pero lo ideal es tener una sola batería y no tener 4, primero que nada. Y 70.000 sistemas funcionando en el país, tal vez más, y ese dato debe ser del 2016, 2014, ahora no sé, tal vez estamos en 90, porque hay mucho financiamiento para poner este tipo de sistemas en áreas rurales en el país, porque tenemos muchas zonas en electrificación. Y entonces, claro, el reto fundamental ahí es una batería que me dure 15 años. Y ahí sí
tienen que ser de litio, más aún por el tamaño pequeño y por las características de la cantidad de carga que te puede haber. Y por el otro lado, porque no se envejece tan rápido o no debería envejecerse tan rápido. Pero y en el país se produce litio, entonces podemos producir. Y de hecho estamos produciendo baterías, ¿no ve? O sea, tenemos una planta piloto en el país que se está produciendo. Y entonces, claro, todo este concepto ahí es cómo hago que mi batería me dure los 15 años. Y ojalá fuese Made in Bolivia, 100%. Y de hecho, la planta piloto que hay produce ahora baterías. Y claro, la discusión que hacemos es cómo hacemos que esa dure los 15 años, siendo además Made in Bolivia, ¿no? Y ahí es una de las líneas, digamos, que vamos trabajando muy fuerte, porque una de las respuestas fundamentales es que tus electrodos que tú vas a usar para estas baterías tienen que estar en el rango de las nano. O sea, ¿por qué? Porque como yo necesito que duren 15 años, tienen que tener un tamaño ideal, y habitualmente las partículas que forman el cátodo y el ánodo, que uno que tiene que imaginarse una pila, ¿no?, positivo y negativo, tienen que ser muy chiquitas, porque lo que ocurre ahí desde un concepto químico es que los iones litio, si quieres verlo así, son los que se mueven en la batería del celular, adentro, y por la parte de afuera los electrones. Entonces estos litios que se mueven del cátodo al ánodo, ya sea en proceso de carga o descarga, si tú tienes partículas muy grandes, lo que pasa es que se rompen. Y entonces lo que te ocurre en tu celular es que como se van rompiendo poco a poco el material catódico anódico, la capacidad de carga va disminuyendo, y quiere decir que tu celular al año ya solo carga la mitad, ¿no? Y entonces en vez de durarte 18 horas, te dura 9 horas. A los 2 años te dura 4 horas, ya estás fregado. Entonces, si tú tienes las partículas optimizadas y los tamaños así maravillosos, ¿no?, y evaluados, entonces te permite decir, pucha, mira, esta mi batería me va a durar pues los 15 años que necesito. Pero se podría hacer, ¿no? Tal vez el trabajo, tal vez obviamente la tecnología de los celulares cambia constantemente, pero se podría trabajar para que desde Bolivia podamos hacer baterías de litio que tuvieran mayor capacidad de tiempo, porque sería mucho mejor tener un buen celular con buen almacenaje y que te durara mucho más tiempo, ¿no? Por lo menos 5 años, y que durante los 5 años tengamos un 100% de batería, sería mucho mejor, ¿no? Es un deseo, que seguro. Sería pero la clave es que también la gente, como tú dices, tiene que adquirir una conciencia de que, porque lastimosamente muchas personas dicen, ya ha salido la nueva generación de celular, claro, y lo primero que hace es dejar por ahí su celular, y lastimosamente mucho termina en el basurero. Pero eso es una generación de conciencia nueva que me parece una línea bonita la que dice, ¿no?, que ojalá podríamos concientizar en nuestra gente que sí, y ahí sí poner, de hecho fabricamos nosotros como país celdas para celulares, o sea, baterías para celulares. Y estas baterías de celulares que hagamos de celulares antiguos que ya hemos utilizado, ¿podrían ser reutilizables para otros celulares? Tal vez reutilizables, así podríamos, no sé, apalear un poco el tema de la contaminación por las baterías. Son sueños bonitos. Son solo sueños, pero se puede. O sea, en todo el mundo se está trabajando en reciclaje. No, o sea, no es que no se puede. Claro. Pero el reciclaje no va tanto al hecho de rehabilitar la celda, ¿no?, sino más bien va al hecho de descomponerla, destrozarla, recuperar lo importante y reutilizar para producir, digamos, o el mismo producto o nuevos productos. Entonces el reciclaje no es tanto como que ya ha muerto este tipo y ahora de pronto le damos un revive ahí de acuerdo a alguna cosa, ¿no? Eso no se puede hacer, por lo menos en esta línea no funciona tanto así. Pero sí hay el concepto de reciclaje mundial, y que todo el mundo, y nosotros de hecho también hemos trabajado algunos trabajos de investigación en temas de reciclaje, no tanto en litio, pero sí en baterías tradicionales de plomo, que es la idea de recuperar cosas de ahí, ¿no?, descomponer, destrozarlas, si quieres verlas así, y desde el concepto de los materiales, que es un reto de material, pues recuperar los compuestos que uno tiene para volverlos a utilizar. Ligado al tema de la investigación, son importantes los aliados. Y hemos visto que ha mencionado a YPFB y LB. ¿Cómo se encuentran estos aliados? ¿Ustedes los buscan o vienen a la universidad a buscar a los investigadores? ¿O cómo surge esa sinergia y qué otras sinergias existen alrededor del país y fuera del país? Internamente, uno tiene que estar consciente de que realmente, que es una lástima también que digamos, no tenemos una industria en Bolivia todavía que esté vinculada a lo que es los materiales en sí, y menos todavía a la nanotecnología. Por lo tanto, digamos, es una industria incipiente, si queremos verlo así, cuando hablamos de nano, ¿no? Pero, como he contado, digamos, yo aquí las ventajas del concepto de la nano, lo que está ocurriendo
es que estas empresas grandes están constituyendo sus equipos de investigadores también, porque obviamente están en el reto, ¿no? O sea, por lo menos la ILB, que es una de las empresas con las que trabajamos muy interesantemente, ha puesto todo un centro de investigación en Potosí y ha comprado los mejores equipos que uno podría tener a nivel de materiales, y estoy casi seguro de que ese centro de investigación local que tenemos aquí en el país es uno de los mejores de Latinoamérica, con todo el equipamiento que se tiene. Claro, ahorita está en proceso de consolidación ese centro, pero de aquí a unos 5 o 10 años, cuando esté todo funcionando ya optimizado, vamos a estar probablemente dentro de los líderes en temas de equipamiento e infraestructura. Y la pregunta ahí viene, claro, obviamente su reto fundamental de ellos es, digamos, pensar en lo que es mejorar la batería, que es lo que estamos haciendo con ellos. Pero tener un centro de esas características, que es un ejemplo muy lindo, porque obviamente en Bolivia no podemos encontrar cosas así, te permite pensar que ese centro no solo tiene que trabajar en ese tema, y yo he dicho hace rato, nano o materiales N, multidisciplinario. Y entonces, claro, un centro de esa naturaleza a mediano o largo plazo no será solo materiales para el sector de las baterías de litio, sino tendrá que ser para A, para B, para remediación ambiental, para salud. O sea, todo el tema de salud hoy en el día, nanomateriales para el sector de la salud, monstruoso, y cosas alucinantes. Puedo imaginar que si yo inyectarte una inyección con las nanopartículas, que son unas cápsulas que tienen el líquido mágico ahí adentro, ¿no? Que habitualmente si tú comes de otra manera, pues inmediatamente se destroza este compuestito mágico que te cura, pero con las nanocápsulas ahora uno consume, pucha, llega al lugar donde estás enfermito y la cápsula, ¡pum!, se abre y sale el medicamento y ataca al lugar donde tú necesitas que ataque. Esas son cosas maravillosas que se están haciendo en nano. De hecho, ahora, bueno, en este evento que hemos tenido hace poco, que voy a comentar después un rato, pues ha habido gente que nos ha contado este tipo de cosas, ¿no? Que son cosas que en Bolivia todavía estamos queriendo también entrar, ¿no? Agradecemos la participación del Dr. Saúl Cabrera esta noche. ¿Pero quieren saber más de él? ¿Quieren conocer dónde trabaja? Pues vamos a uno de los 51 institutos de investigación que tiene la Universidad Mayor de San Andrés, al Instituto de Investigaciones Químicas. Bueno, una de las áreas que nosotros trabajamos es precisamente el tema de energías alternativas. Entonces, como trabajamos en energías alternativas, lo que hacemos es evaluar en áreas rurales la demanda energética y ver cómo construir, digamos, condiciones para responder a esta demanda energética de una manera eficiente. Cuando hacemos ese tipo de evaluación, nosotros entramos a un concepto que se llama Smart Community, que es un concepto internacionalmente conocido, que lo que implica es cómo responder al desarrollo desde el tema de responder fundamentalmente a la demanda de energía en la comunidad, o en el pueblito que estamos hablando, o en la comunidad rural que estamos discutiendo, ¿no? Entonces, nosotros lo visualizamos el tema del Smart IU fundamentalmente en áreas rurales de Bolivia, donde estamos evaluando este tipo de características en comunidades rurales, específicamente en un pueblito llamado, en este caso, Colquencha, que está aquí en el departamento de La Paz. La universidad como tal ha desarrollado muchos temas de innovación, por ejemplo el tema productivo. Entonces, cuando hablo del tema productivo, estoy diciendo de que estamos viendo cómo insertar temas innovadores en el proceso de producción con ellos para mejorar su capacidad productiva. Entonces ahí tenemos temas como por ejemplo la producción en suelo de quinoa, donde hay muchos proyectos que hemos desarrollado, digamos, como universidad, donde se podría ir incorporando temas de proceso de producción que mejoren este proceso productivo. Ahí uno encuentra entonces cierto tipo de innovaciones en procesos productivos que la universidad va a ir incorporando poco a poco, que ya lo está haciendo en realidad en la región.
Pero por el otro lado, la otra visión de ver lo innovador es que el sumar, digamos, un concepto de Smart Community, que es un concepto internacional donde el catalizador es la energía para el desarrollo, para áreas rurales fundamentalmente, nosotros estamos incorporando ahí un tema fundamental que es precisamente el concepto del aire y el respeto y la recuperación de nuestros saberes. Entonces, digamos, este híbrido, ¿no?, que es un poco la recuperación de nuestros saberes, de nuestros conocimientos ancestrales, y este diálogo de saberes que estamos impulsando allí es un concepto innovador completamente, algo que no se está haciendo, ¿no? Y entonces, en esta segunda componente, obviamente, creemos que el catalizador ya no es tanto la energía como en el concepto tradicional de Smart ILU, sino más bien creemos que el catalizador es la educación, ¿no? Por lo tanto, el trabajo aquí, en el Smart ILU, uno de los trabajos fundamentales es trabajar con niños y jóvenes, porque, como había dicho, el programa lo que visualiza es un estado de situación, digamos, un análisis prospectivo, escenarios al 2020-2025, y los actores del 2020-2025 más bien son los niños y los jóvenes. Entonces, para nosotros el reto, en este caso en el Smart ILU, ya es visualizar, digamos, esta posibilidad, pero un trabajo no solamente con las asociaciones productivas o con la gente mayor, sino más bien fundamentalmente con los niños como fundamento, digamos, un proceso catalítico para este proceso de transformación. Entonces, este tipo de elementos son innovadores, obviamente no se ha trabajado en otros lados, más aún recuperando fundamentalmente nuestros saberes, nuestro diálogo de saberes, que creemos que eso es fundamental. En este programa conoceremos a una docente de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales, perteneciente también al Instituto de Investigaciones Químicas. Ella es la doctora María Eugenia García. Pero vamos a ver quién es la mujer detrás de la ciencia. Vamos a verlo en nuestro siguiente sector, Historia de Vida. Mi nombre es María Eugenia García Moreno, he nacido el 6 de abril de 1969. He crecido en el barrio de Miraflores, he estudiado en el Colegio Santa Teresa. Mi papá es Mario García y mi mamá es Magda Moreno de García. Tengo un hermano, Ramiro García. Tengo dos hijos, el mayor de 25 años y el menor de 20. Con ellos también siempre he estado viajando a muchos lugares. Nos gusta bastante salir al campo, acampar, estar en contacto con la naturaleza. Desde niña también he aprendido a tocar piano, he estudiado 5 años piano. He estado tocando por varios años músicas de Beethoven, de Mozart, y hasta ahora continúo con el gusto por esa música clásica. Después de haber salido bachiller en el Colegio Santa Teresa, he ingresado a la Universidad Mayor de San Andrés a la carrera de Ciencias Químicas. Posteriormente hice mi especialidad en Eficiencia Industrial y Sistemas de Gestión Ambiental en nuestra universidad, juntamente con la Cámara de Comercio y los profesores de Suecia y Finlandia, dentro de un programa que se realizó conjuntamente. Terminada la especialidad, hice el diplomado en Educación Superior en nuestra Universidad Mayor de San Andrés y posteriormente me fui a hacer el doctorado en Hidroquímica en la Universidad de Lund en Suecia, en el Departamento de Ingeniería de Recursos Hídricos. En lo personal, la cooperación sueca me ha colaborado mucho en mi formación doctoral. Gracias a la cooperación tengo el grado de doctorado. El haber vivido en Suecia me ha encantado. Suecia es un país maravilloso, muy ordenado, que creo que me siento más identificada con ese orden de allá por la formación que me han
y la disciplina con la que he sido criada y educada. Todos estos años he venido impartiendo docencia e investigación en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Ciencias Químicas en esta área y lógicamente siempre trabajando con proyectos financiados, y el año pasado he sido nombrada académica de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia y también académica de número de la Academia Nacional de Educación Superior de Bolivia. Y bueno, quiero ser también un ejemplo para mis estudiantes, para las estudiantes mujeres. Quiero siempre motivarlas a que sigan adelante, que no se desanimen, que se superen, que lleguen a hacer su maestría, su doctorado, que se dediquen a la ciencia, a la investigación, que desarrollen publicaciones constantemente. Y bueno, quiero ser también un referente para no solo mis estudiantes, sino estudiantes mujeres en cualquier ámbito de la ciencia, ya sea biología, física o cualquier otra rama relacionada con la investigación. A continuación, veremos un poco más sobre la labor científica de María Eugenia García en nuestro sector Ciencia en Foco. Estamos realizando en este momento el desarrollo de un proyecto relacionado con la remediación de arsénico referente a la instalación de fotorreactores a nivel escala piloto en áreas rurales de Bolivia. Vamos a trabajar con Cochabamba, con Oruro y la ciudad de La Paz. El proyecto consiste en reducir la contaminación de arsénico en aguas de consumo utilizando justamente esta técnica de fotorreactores que lo vamos a implementar en los próximos días, en los próximos meses. Este proyecto está financiado por la cooperación española AECID y lo vamos a desarrollar conjuntamente con el Instituto Geológico Minero de España. Estamos trabajando también con un proyecto de interacción social financiado con recursos IDH. Este proyecto es referente a la educación ambiental y tiene como objetivo educar ambientalmente a poblaciones de diferentes municipios de la ciudad de La Paz. Vamos a trabajar con varios de los municipios y vamos a enseñar las temáticas de cuidado de medio ambiente, del agua, del aire, del suelo, y les vamos a enseñar a ellos a apropiarse de metodologías sencillas para que puedan monitorear el medio ambiente de sus municipios. Desde el año 2000 hemos venido trabajando con un proyecto financiado por la cooperación sueca con SIDA, y este proyecto ha estado inicialmente enfocado en el análisis de aguas superficiales, donde se han analizado la contaminación de las aguas de la cuenca del lago Popó, los ríos y los lagos Ururu y Popó. Allí hemos analizado parámetros de campo, parámetros físico-químicos, aniones, cationes y metales pesados. Hemos ayudado a 17 tesis de maestría de estudiantes suecos, tanto de la Universidad de Lund como de el KTH de Estocolmo. Colaborado también con la tesis de licenciatura de 6 estudiantes. Tenemos maestrantes de nuestra carrera que están
trabajando en estas temáticas con estos proyectos y que se van a graduar próximamente. Actualmente tengo más de 50 artículos publicados a nivel internacional y nacional en revistas indexadas, que son fruto del trabajo del desarrollo de los proyectos realizados en el Instituto de Investigaciones Químicas, aquí en la carrera de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés. También tenemos la publicación de las tesis de licenciatura, de las tesis de maestría y de las tesis de doctorado que se han realizado. ¿Cuáles son los servicios que brinda a la sociedad el Instituto de Investigaciones Químicas? Vamos a verlo en el siguiente sector: servicios. Instituto de Investigaciones Químicas. Líneas de investigación. Química básica y aplicada. Química medioambiental. Química de productos naturales. Química de alimentos. Química de materiales, catálisis y petroquímica. Unidad de servicios químicos. Análisis físico-químico y bacteriológico de aguas, residuales, potables y de riego. Análisis de suelos, sedimentos y minerales. Análisis de aire. Análisis de alimentos y productos naturales. Facultad Ciencias Puras y Naturales. Carrera Ciencias Químicas. Dirección: Calle 27, Campus Universitario de Cotacota, edificio Facultad de Ciencias Puras y Naturales. Teléfonos 277-0626. Personas de contacto: María Eugenia García, Laboratorio de Servicio y Análisis. Doctora Giovanna Almanza, Directora del IIQ. Agradecemos sus mensajes en nuestra página de Facebook y YouTube, pero no podemos finalizar el programa sin presentarles uno de los proyectos financiados por el Impuesto Directo a Hidrocarburos, IDH. Vamos con nuestro siguiente sector: propuestas para el desarrollo. Mi nombre es María Teresa Álvarez Aliaga, soy la coordinadora del proyecto IDH, investigación sobre los procesos de microencapsulación de bacterias probióticas o probióticos que son añadidos a barras nutricionales de quinoa. Ha sido desarrollado en conjunción o en cooperación con la industria de alimentos Irupana, quienes tenían la iniciativa de poder brindar un producto a la población, especialmente al desayuno infantil,
un producto en base a barras nutricionales de quinoa que tenga la capacidad de dar un beneficio extra. Este beneficio está relacionado a la adición de bacterias probióticas, que son aquellas que normalmente se encuentran en el intestino grueso y que facilitan el equilibrio fisiológico en el ser humano, relativo a evitar cuadros de diarreas o inflamaciones crónicas, especialmente en niños, los cuadros de diarrea, y posiblemente evitar infecciones también de tipo respiratorio. El proyecto ha sido desarrollado principalmente dentro de lo que es nuestra ciudad, en realidad contemplando de que la producción potencial que podía tener la industria de Irupana, de alimentos Irupana, podría ser principalmente la población infantil paceña, ¿no? Todavía esto ha quedado en statu quo porque se tendrían que hacer otro tipo de convenios, otro tipo de relaciones universidad-empresa, en este caso, para ver cómo vamos a crecer conjuntamente, ¿no? Qué beneficios van a tener ambas entidades. El trabajo que se ha realizado ha sido en conjunto, ha sido establecido conjuntamente con la empresa Irupana, la empresa de alimentos Irupana, y la relación ha sido muy amplia, muy presta justamente al desarrollo de procesos innovativos. El resultado más importante de este estudio es el hecho de haber encapsulado a las bacterias para poder evitar todos los posibles daños que puedan sufrir estas cápsulas o estas bacterias a lo largo del tracto gastrointestinal. El lugar blanco o el sitio de acción de estas bacterias es el intestino grueso, por lo tanto tienen que llegar intactas hasta él. Entonces, atravesar la barrera incluso enzimática que hay en la boca o la barrera ácida que está en el mismo estómago implica que estas cápsulas tienen que ser bastante bien resistentes para evitar este tipo de problemas, ¿no? Entonces hemos hecho otros estudios in vitro en los que hemos visto si toleraba, por ejemplo, el efecto de los ácidos biliares, ¿no? Si las cápsulas no se degradaban una vez que estén en contacto con los mismos ácidos, y ha tenido una buena resistencia, ¿no? Lo ideal es que lleguen, como les decía, al intestino grueso de forma rápida y se dispersen en él para poblar el mismo y de esa manera beneficiar en la salud del consumidor. Después de haber conocido las instalaciones del Instituto de Investigaciones Químicas y los proyectos de investigación que se están forjando en esas paredes, vamos a hablar un poco más con el Dr. Saúl Cabrera. Hace poco se realizó un evento, un workshop sobre nanotecnología en Bolivia y Latinoamérica. Le vamos a pedir unas pequeñas palabras. El evento ha sido muy interesante porque obviamente lo que hemos hecho es tener expertos fundamentalmente latinoamericanos, de Argentina, del Perú, de México, algún expositor, de 8 países en realidad, ¿no? Y un expositor además también de Francia, que es amigo nuestro, muy querido, porque trabaja muchos años con nosotros. Pero lo que han hecho estos colegas en general y lo que hemos hecho en el workshop es mostrar un poco el estado de situación de lo que está la nanotecnología, por un lado en Latinoamérica, pero por el otro lado a nivel mundial. Y eso, digamos, en una primera parte es para qué sirve, y nos han mostrado aplicaciones, como había algún rato he comentado, en diferentes campos, ¿no? Hacia la salud, hacia el medio ambiente, hacia el sector de los hidrocarburos, todos estos campos que obviamente son atractivos, hacia el tema de la electrónica, que es un tema que es sumamente interesante en la nanotecnología. Esa, digamos, ha sido la primera parte, que ha sido las mañanas, y en las tardes hemos tenido 2 eventos que más bien son unas mesas de diálogo, entre comillas, unas plenarias,
donde lo que hemos escuchado es un poco el estado de situación, qué está ocurriendo en la nano, por ejemplo, en el Perú, qué está ocurriendo en Costa Rica, qué está ocurriendo en la Argentina, qué está ocurriendo en Chile con relación a la nano, cómo están ellos como países latinoamericanos desarrollando esto. Y a raíz de eso, ¿no? Que si digamos eso sí el primer día, hemos discutido un poco qué, como Bolivia, quisiéramos qué camino tomar. Y el segundo día, que ha sido ya el día viernes, ¿no? O sea, jueves es hoy, viernes el otro, en realidad la discusión en la tarde ha sido un poco el impacto y el efecto en la sociedad. Siempre lo que habíamos dicho, a veces en la cabeza queda como que nanomateriales, nanopartículas que no los veo, pequeños monstruos que me pueden matar y cosas así. Y claro, hay siempre esas ideas también, ¿no? Entonces, claro, cuando uno discutimos de lo que es el impacto de la nanotecnología y de los nanomateriales en la sociedad, pues se trabaja con todo este tema de normativas, reglas, cómo se debe pues introducir este tipo de productos en el mercado local y todo este tipo de cosas. Entonces, el segundo día lo que ha hecho es mostrarnos básicamente cómo en otros países o cuáles son las líneas en general de cómo se está enfrentando con normas, con normativas y con estructuras incluso, digamos, desde el Estado, este tipo de condiciones. El reto final del workshop es, lo que he dicho, es tener a mediano y largo plazo un documento que permita de algunas maneras dar un lineamiento estratégico en el país. Ojalá que se consolide, ¿no? Con todos estos aportes de colegas, como había dicho, de toda Latinoamérica. Queremos que usted como investigador, como docente de la Universidad Mayor de San Andrés, motive a los jóvenes a hacer ciencia, motive a los jóvenes a hacer investigación. ¿Nos puede dar sus breves palabras con respecto a eso? Yo lo que entiendo que hace la ciencia y especialmente la química, que es el área donde yo trabajo, uno lo que tiene que imaginar es que la química es la ciencia que lo que hace primero es comprender la materia. Fíjense el concepto, ¿no? Comprender la materia. Y comprender la materia quiere decir su estructura, la distribución de sus atomitos ahí en el espacio, cómo están y cómo interactúan. Eso es lo primero que uno tiene que imaginar. Cuando uno imagina eso, lo que viene inmediatamente es cómo esta estructura de los átomos que están ahí, que uno puede pues, verlas hoy en el día, porque ahora hay microscopios para ver hasta esas cosas, tiene una relación con las propiedades físicas y químicas que uno puede ya medir, propiedades físicas como propiedades magnéticas, propiedades eléctricas, todo este tipo de propiedades que sean físicas o químicas, que es la reactividad química que puede tener. El comprender primero eso es un gran reto, entender esa estructura y comprender su relación con sus propiedades. Una vez que uno ha aprendido a comprender ese mundo, que es ciencia, ¿no? Viene lo más divertido, que ya es, ¿para qué me sirve esto? Entonces, claro, este producto químico X o un material X, la pregunta es ¿para qué me sirve? Y entonces ahí viene la cuestión, si yo comprendo las propiedades que tiene, puedo aplicar para esto, o puedo utilizar para esto, o puedo utilizar para aquello otro, para hacer remediación ambiental, puedo utilizar para que los productos no se me oxiden, puedo utilizar con un material de ultra resistencia alta en vigas, o puedo meter en un proceso de construcción para que el edificio me dure 100 años. Entonces, claro, ya imaginar el para qué te pasa de las propiedades a un concepto de cómo respondo a las necesidades del ser humano. Yo como ser humano necesito, para mejorar mi calidad de vida, que estos materiales y que la química me responda a estas necesidades. Si uno es capaz de ver eso en lo que es la ciencia, por lo tanto no es solo generar conocimiento, sino generar conocimiento aplicativo para una aplicación específica, pues ya es un reto maravilloso que cualquier joven, espero, yo imagino, que si se siente motivado con ese reto, pues en ese sentido tendrá que ser investigador. Agradecemos las palabras del Dr. Saúl Cabrera y también por esta agradable entrevista. A todos ustedes también por su participación y por habernos sintonizado desde Televisión Universitaria, y a todas aquellas personas que nos siguen por redes sociales. Recuerde que todo aquello que no se muestra no existe. Si quieres saber investigación, si quieres saber más sobre la Universidad Mayor de San Andrés, sintonícenos la siguiente semana.